Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta La Escuela Sabática, el libro de Marcos. Lección número 4. Parábolas. El texto para memorizar es Marcos capítulo 4, versículo 24 y 25. Dijo también: miren lo que oyen. Con la medida con que miden los medirán otros, y aún les será añadido. Al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esta semana estudiaremos las parábolas de Marcos capítulo 4. El Evangelio de Marcos es el que menos parábolas tiene de entre los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Los eruditos han debatido por muchos años acerca del significado de las parábolas de Jesús. Los debates se han centrado en los siguientes aspectos. Primero, cómo interpretarlas. Segundo, qué significan. Tercero, por qué las usó Jesús. Cuarto, ¿qué clase de lecciones pretendían revelar? Quinto, ¿y cuán literalmente debían ser tomadas o si eran puramente alegóricas? Etcétera. Obviamente, no vamos a resolver todas esas cuestiones en la lección de esta semana. En lugar de ello, vamos a examinarlas y, por la gracia de Dios, obtendremos una comprensión de los puntos que Jesús destacó mediante esas parábolas. Marcos capítulo 4 contiene solo 5 parábolas. El sembrador, la lámpara, la cesta para cereales, el desarrollo de la semilla y la semilla de mostaza. La mayor parte del capítulo 4 gira en torno a la parábola del sembrador. Marcos capítulo 4 utiliza la siguiente metodología. Primero, aparece las parábolas. Segundo, da la razón de ser de las parábolas. Tercero, da la interpretación de cada una. En este video y en las diferentes secciones, observaremos que este patrón de 3 pasos será el foco de nuestro estudio los días domingo, lunes y martes. Luego, las otras parábolas serán estudiadas el miércoles y el jueves. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, la parábola del sembrador. Segundo, la interpretación de Jesús. Tercero, la razón de ser de las parábolas. Cuarto, las parábolas, la lámpara y la cesta de cereales. Quinto, las parábolas, el crecimiento de la semilla y la semilla de mostaza. La parábola del sembrador, los elementos de la parábola. Marcos capítulo 4, versículo 8. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Marcos capítulo 4 inicia con la parábola del sembrador, donde presenta diferentes tipos de suelos y lo que ocurre con la semilla que cae en ellos. Leamos. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron.
Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús hizo de las parábolas el principal medio para transmitir la verdad. Por lo general, cuando leen las parábolas de Jesús en los evangelios, las personas a menudo quieren saltar rápidamente a la interpretación que Jesús da de ellas. Después de todo, ¿no es este el punto principal de estas historias, enseñar alguna verdad espiritual útil para la vida cristiana? Sí, es el propósito de ellas enseñar verdades espirituales, pero a veces Jesús no explica la parábola de forma inmediata. Más bien utiliza en las parábolas breves declaraciones tales como: el reino de Dios es como, o el que tiene oídos para oír, oiga. En consecuencia a lo anterior, es bueno aminorar la marcha, ir despacio y simplemente analizar el relato mismo a fin de captar la dirección en la que apuntan sus diversas características narrativas. Hacer esto con la parábola del sembrador aporta una variedad de ideas. La semilla es la misma en cada caso, pero cae en 4 clases diferentes de terrenos. Primer terreno, junto al camino. Segundo terreno, entre las piedras. Tercer terreno, entre los espinos. Cuarto terreno, de buena tierra. El tipo de terreno influye grandemente en el resultado para la semilla. Visite nuestra web, crecerenlafe.com, y apoye este ministerio adquiriendo el curso de teología para laicos Dios el Padre. Muchas gracias. En lugar de ser una historia continua, la parábola constituye en realidad 4 historias, en sus escenarios, contadas hasta el final. La semilla que cae en el terreno junto al camino es devorada inmediatamente por las aves. La semilla que cae en terreno entre las piedras demora algunos días o semanas en alcanzar su fallido resultado, que incluye el secamiento a causa del sol. La semilla que cae en el terreno entre los espinos demora aún más en alcanzar su infructífero final, y estos la terminan ahogando. La semilla que cae en el terreno de buena tierra es la que tiene el desarrollo más prolongado, presumiblemente toda una estación de crecimiento, en armonía con el patrón normal de un cereal. Las primeras 3 historias tienen que ver con el fracaso. La historia de la semilla que cayó en el terreno junto al camino, la que cayó entre las piedras y la que cayó entre los espinos. Una sola historia, la semilla en el terreno, en buena tierra, se refiere al éxito, a una cosecha copiosa. La longitud de las historias, la creciente extensión de cada relato sucesivo y el hecho de que solo uno de ellos tiene que ver con el éxito, toda esta parábola apunta a 2 asuntos esenciales de la vida cristiana. El primer asunto, al riesgo del fracaso. El segundo asunto, al resultado abundante del éxito. La parábola parece señalar varios aspectos de la vida del creyente. Primero, al costo del discipulado. El segundo aspecto, a los riesgos que éste implica. El tercer aspecto, la recompensa resultante de seguir a Jesús. El comentario bíblico adventista dice al respecto del terreno de buena tierra lo siguiente:
Esto no significa que el corazón del hombre sea naturalmente bueno antes de que las semillas de la verdad divina lo hayan hecho bueno, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En la naturaleza del hombre no mora el bien. El terreno es bueno sencillamente porque cede ante la reja del arado de la verdad, porque responde a la influencia enternecedora del Espíritu Santo. La interpretación de Jesús de la parábola del sembrador. Marcos capítulo 4, versículo 13. Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Jesús había terminado con la parábola sin dar inmediatamente ninguna explicación. De acuerdo con el texto de Marcos capítulo 4 versículo 1, la parábola del sembrador Jesús la presentó inicialmente ante una gran multitud. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Solo después, ante un grupo menor, Jesús explicó o interpretó el significado de esta parábola. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Veamos ahora la forma como Jesús interpreta la parábola del sembrador. Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Jesús interpreta la parábola identificando los elementos externos de la historia, que representan varios de los detalles del relato. Antes de interpretar esta parábola, respondamos la siguiente pregunta. ¿Sabes qué es una alegoría? Una alegoría es una figura del lenguaje que consiste en hacer que una cosa represente a otra diferente. También es poner en un texto o discurso dos sentidos, uno estricto y otro figurado, que se van desarrollando paralelamente. La interpretación de la parábola del sembrador indica que la historia es una alegoría amplia con referencias al mundo real, no que cada detalle sea necesariamente una referencia a algo específico. ¿Qué representa la semilla? Jesús identifica a la semilla con la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. La semilla se refiere a la palabra de Dios, particularmente a la predicada por Jesús. Santiago capítulo 1 versículo 21 declara: Por lo cual, desechando toda inmundicia y maldad,
reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual los puede salvar. ¿Qué representa los 4 tipos de terrenos? Los diferentes suelos o terrenos son distintos tipos de oyentes. De acuerdo con la interpretación de Jesús, todos escuchan la palabra, es decir, la semilla ha sido sembrada en todos los tipos de suelo. Pero la recepción de cada oyente es diferente. Veamos. El primer terreno, junto al camino. El suelo del sendero es duro, y las aves arrebatan la semilla que cae en él. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Jesús vincula esto con el arrebatamiento de la verdad por parte de Satanás. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Si tienes un corazón duro y te cuesta recibir la palabra de Dios, debes ir a Jesús, Él restaurará tu corazón. Él es el sembrador y preparará el terreno que se deje preparar. El pensamiento inspirado dice: La semilla sembrada en el terreno, junto al camino, representa la palabra de Dios cuando cae en el corazón de un oyente desatento. Semejante al camino muy trillado, pisoteado por los pies de los hombres y las bestias, es el corazón que llega a transformarse en un camino para el tránsito del mundo, sus placeres y pecados. Absorta en propósitos egoístas y pecaminosas complacencias, el alma está endurecida con engaño de pecado. Las facultades espirituales se paralizan. Los hombres oyen la palabra, pero no la entienden. No disciernen que se aplica a ellos mismos. No se dan cuenta de sus necesidades y peligros. No perciben el amor de Cristo y pasan por alto el mensaje de su gracia como si fuera algo que no les concerniese. El segundo terreno, entre las piedras. El suelo pedregoso es poco profundo. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Jesús relaciona esto con las personas cuyo compromiso es superficial. Ellos no han tenido en cuenta el costo del discipulado. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. El pensamiento inspirado dice: La semilla sembrada en lugares pedregosos encuentra poca profundidad de tierra. La planta brota rápidamente, pero la raíz no puede penetrar en la roca para encontrar el alimento que sostenga su crecimiento y pronto muere. Muchos que profesan ser religiosos son oidores pedregosos. Así como la roca yace bajo la capa de tierra, el egoísmo del corazón natural yace debajo del terreno de sus buenos deseos y aspiraciones. No subyugan el amor propio, no han visto la excesiva pecaminosidad del pecado, y su corazón no se ha humillado por el sentimiento de su culpa. Esta clase puede ser fácilmente convencida y parecen ser conversos inteligentes, pero tienen solo una religión superficial. El tercer terreno, entre los espinos. El suelo lleno de maleza ahoga la semilla sembrada. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Jesús explica que esto se refiere a los afanes de la vida y a las riquezas que asfixian la palabra. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra,
y se hace infructuosa. El pensamiento inspirado dice: La semilla del Evangelio a menudo cae entre las espinas y las malas hierbas, y si no hay una transformación moral en el corazón humano, si los viejos hábitos y prácticas y la vida pecaminosa anterior no se dejan atrás, si los atributos de Satanás no son extirpados del alma, la cosecha de trigo se ahoga. Las espinas llegarán a ser la cosecha y exterminarán el trigo. El cuarto terreno, en buena tierra. Pero el buen suelo representa a quienes escuchan la palabra y la reciben. Como resultado, ella crece y produce una cosecha abundante. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Terminaremos con un pensamiento inspirado. Los oyentes representados por el terreno, junto al camino, el terreno pedregoso y el de espinas, no necesitan permanecer en esa condición. El Espíritu de Dios está siempre tratando de romper el hechizo de la infatuación que mantiene a los hombres absortos en las cosas mundanas y de despertar el deseo de poseer el tesoro imperecedero. Es resistiendo al Espíritu como los hombres llegan a desatender y descuidar la palabra de Dios. Ellos mismos son responsables de la dureza de corazón que impide que la buena simiente eche raíces y de los malos crecimientos que detienen su desarrollo. Debe cultivarse el jardín del corazón. Debe abrirse el terreno por medio de un profundo arrepentimiento del pecado. Deben desarraigarse las satánicas plantas venenosas. Una vez que el terreno ha estado cubierto por las espinas, solo se lo puede utilizar después de un trabajo diligente. Así también, solo se pueden vencer las malas tendencias del corazón humano por medio de esfuerzos fervientes en el nombre de Jesús y con su poder. La razón de ser de las parábolas. Marcos capítulo 4, versículo 12. Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. El Evangelio de Marcos capítulo 4, versículos del 10 al 12, nos dice por qué Jesús enseñaba por medio de parábolas. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Una lectura superficial de estos versículos da la impresión de que Jesús enseñó por medio de parábolas para mantener a oscuras a quienes no formaban parte de su entorno. Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Pero una perspectiva tal no coincide con las acciones de Jesús en el resto del Evangelio de Marcos. Si te estás gustando este video, no olvides darle me gusta, dejar tus comentarios y sugerencias. Tu opinión es importante. Marcos muestra a un Jesús deseoso de salvar al pecador, a un Jesús que se entristece por la dureza de corazón de los dirigentes religiosos. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Marcos habla que Jesús,
toma seriamente los argumentos de los escribas y explica detalladamente por qué están equivocados. En Marcos capítulo 12, los dirigentes religiosos entienden que la parábola de Jesús acerca de los labradores malvados se refiere a ellos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole, se fueron. La parábola de los labradores malvados es, en verdad, una advertencia acerca del complot de ellos contra él y de las terribles consecuencias resultantes. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: «Este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra». Y tomándole, le mataron, y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Si Jesús no hubiera tenido interés en el bienestar de ellos, no les habría advertido. En consecuencia, debe darse a las palabras de Jesús aquí, en Marcos capítulo 4, una consideración más profunda a fin de captar a qué se refiere cuando dijo: para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Jesús aquí en Marcos 4, versículo 12, está parafraseando Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. Y dijo: «Anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad». Para comprender correctamente Marcos 4, versículo 12, y su relación con Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10, debemos contextualizar lo que le estaba ocurriendo al profeta Isaías y el mensaje que le da al pueblo de Israel. Veamos. Primero, Isaías contempla una visión de Dios en el templo y queda abrumado por la gloria de Dios y por su propia impureza. Segundo, Dios purifica al profeta Isaías y el profeta es enviado con un mensaje especial para Israel. Tercero, el profeta Isaías predica el mensaje estremecedor registrado en Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. Este mensaje habla de la ceguera y sordera espiritual voluntaria, el juicio divino sobre la desobediencia, la oportunidad para el arrepentimiento y la sanidad. Como en el caso del Evangelio de Marcos capítulo 4, al igual que en Isaías capítulo 6, el mensaje divino pretende: primero, despertar al pueblo a fin de que abandone sus malos caminos. Segundo, exhortar a un pueblo que, aunque oye y ve, no entiende ni comprende. Esta ceguera y sordera espiritual no es una incapacidad física, sino una disposición voluntaria del corazón y la mente para no percibir la verdad divina. Tercero, despertar al pueblo para que pueda darse cuenta de su estado espiritual y volverse a Dios para encontrar sanidad. En Marcos, la clave para entender las palabras de Jesús, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados, se encuentra en Marcos capítulo 3, versículo 35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre.
Debemos tener claro que, para entender las palabras y las enseñanzas de Jesús, uno debe estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es lo que convierte a alguien en parte de la familia de Jesús. El punto principal de la cita que Jesús hace en Marcos del libro de Isaías, capítulo 6, versículos 9 y 10, no es que Dios mantiene ocultas o alejadas las verdades bíblicas de las personas, sino que las propias ideas preconcebidas de estas personas y su dureza de corazón les impiden ver, escuchar y aceptar la verdad salvadora. Recuerda, la verdad es la idea dominante en la parábola del sembrador. Cada cual decide qué tipo de suelo será. Todos deciden por sí mismos si se entregarán o no a Jesús. En última instancia, cada uno de nosotros elige. Las parábolas, la lámpara y la cesta para cereales. Marcos capítulo 4, versículo 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Marcos menciona una nueva parábola, la parábola de la lámpara, donde Jesús le da un énfasis especial. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cristo repitió la parábola de la lámpara en diferentes formas, en diversas oportunidades, para enseñar varias verdades espirituales. El sustantivo luz proviene del griego lugnos y se traduce como lámpara. La parábola de la lámpara, Jesús la dio como parte del Sermón del Monte, como está registrado en el Evangelio de Mateo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo resalta sobre la parábola de la lámpara lo siguiente. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. La luz es para iluminar a todos los que están en casa. En el mundo bíblico de los días de Jesús, las casas variaban en superficie y tipo de construcción según su ubicación y la condición económica del propietario. Las viviendas judías generalmente seguían un patrón griego de construcción, alrededor de un patio interior, pero con diferentes niveles de sofisticación. Independientemente del tamaño de la casa aludida, lo importante aquí es el principio enseñado. Un día, la verdad acerca de Jesús será revelada, así como la lámpara o la luz ilumina toda la casa. Jesús hace dos preguntas en Marcos capítulo 4, versículo 21. De la primera pregunta espera una respuesta negativa. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? En esta pregunta todos responderíamos con un contundente no. La luz o lámpara no es para esconderla. De la segunda pregunta espera una respuesta afirmativa. ¿No es para ponerla en el candelero? Claro que sí.
La luz o lámpara es para que alumbre a todos. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús presenta un escenario absurdo, casi jocoso, para dejar claro su punto. Las lámparas existen para dar luz, de lo contrario, pierden su razón de ser. Marcos continúa narrando la parábola de la lámpara. En el capítulo 4, versículo 22, explica lo referente a los secretos que pasan a ser públicos. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Cualquier persona cuyo correo electrónico o computadora hayan sido hackeados sabe lo que significan secretos publicados. Pero Jesús, aquí en esta parte de la parábola, está hablando del Evangelio, que será luz para todos, será público, para toda la humanidad. ¿Qué quiso decir Jesús al terminar la parábola de la lámpara con la expresión «Si alguno tiene oídos para oír, oiga»? La expresión «Si alguno tiene oídos para oír, oiga» es una solemne exhortación. Esta exhortación fue empleada repetidas veces por Cristo para hacer resaltar una verdad importante que acababa de pronunciar. En un sentido general, todos tienen oídos y debieran escuchar, pero es probable que Cristo se refiera aquí a la atención espiritual por medio de la cual aquellos cuyos corazones son sinceros puedan percibir el verdadero significado de Cristo y puedan ser iluminados por Él. La parábola de la lámpara nos enseña, primero, que la luz debe ser visible y no ocultarse. Segundo, que los creyentes deben reflejar la luz de Cristo en sus vidas diarias, dejando que sus acciones y comportamientos positivos brillen para que otros vean el amor y la verdad de Dios. Tercero, que nuestras buenas obras deben ser visibles para glorificar a nuestro Padre Celestial. Cuarto, que debemos vivir con integridad, mostrando amabilidad y justicia, y siendo un testimonio vivo de la fe cristiana en todos los aspectos de la vida. Terminaremos esta sección del video con una última parábola. Marcos continúa con la parábola de la cesta para cereales. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. La parábola comienza diciendo: Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. En muchos lugares del mundo antiguo, los productos frescos eran vendidos en mercados al aire libre. En esos lugares, es típico que los vendedores tengan un recipiente para medir la cantidad de los productos que ofrecen. Es común que esos vendedores agreguen un poco más de lo solicitado para hacer así sentir al comprador que es tratado con equidad y generosidad. El comentario bíblico adventista sobre este punto dice lo siguiente: La medida que damos es la que recibiremos, porque la injusticia engendra injusticia. Más que eso, la injusticia de una persona para con sus prójimos provoca el castigo divino, tal como lo enseñó Jesús en la parábola de los dos deudores. Podemos condenar la ofensa, pero, como lo hace Dios, debemos siempre estar listos a perdonar al ofensor. Jesús se vale de cuán bien tratan los vendedores a sus clientes para argumentar acerca de varios asuntos. Primero, de la disposición de las personas a recibir la verdad. Segundo,
Jesús destaca la importancia de cómo escuchamos y respondemos a su mensaje. Tercero, si somos generosos, justos y atentos, recibiremos lo mismo a cambio. Cuarto, esta parábola refuerza la idea de reciprocidad divina. Nuestra actitud y acciones tienen consecuencias que reflejan cómo seremos tratados por Dios. Quinto, al que tiene, se refiere a aquellos que han recibido y aceptado la verdad de las enseñanzas de Jesús y están aplicándolas en sus vidas. Este grupo recibirán más entendimiento y bendiciones espirituales. Sexto, por otro lado, al que no tiene, se refiere a aquellos que han rechazado y a los que no han aprovechado la verdad que se les ha dado. A estas personas, incluso lo poco que han recibido les será quitado. Recuerda, Jesús, mediante la parábola de la cesta para cereales, enfatiza la importancia de estar abiertos y receptivos a sus enseñanzas, ya que el rechazo o la indiferencia pueden llevar a la pérdida de las bendiciones, del conocimiento espiritual y de la eternidad. Las parábolas. El crecimiento de la semilla y la semilla de mostaza. Marcos capítulo 4, versículo 27. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Marcos menciona otra parábola de Jesús. Veamos. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Cuál es el foco primario de esta parábola? El foco primario de la parábola de la semilla que crece por sí misma de Marcos capítulo 4 es el misterio y el poder del crecimiento del reino de Dios. Jesús compara el reino de Dios con un hombre que siembra semilla en la tierra y luego, sin saber cómo, la semilla brota y crece hasta dar fruto. La mayor parte del Evangelio de Marcos tiene paralelos en Mateo y en Lucas. Pero ese no es el caso de esta parábola, la del crecimiento de la semilla, que aparece solo en Marcos. El foco temático de esta breve parábola es el proceso de crecimiento. Jesús indica que así es como funciona el reino de Dios. Los humanos tienen una parte en el proceso, pero el crecimiento real es obra de Dios. No es un proceso interminable. La historia termina abruptamente con la maduración del grano. Así es como la segunda venida de Cristo pondrá súbitamente fin a la historia de nuestro mundo. Y terminaremos nuestro estudio con una última parábola. La parábola de la semilla de mostaza. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Esta parábola destaca cómo algo tan diminuto crece hasta convertirse en algo notablemente grande. Las semillas de mostaza miden entre 1 y 2 milímetros de diámetro.
La planta descrita aquí es probablemente la mostaza negra, Brassica nigra, que tiene semillas muy pequeñas. Más de 700 de ellas juntas pesan apenas 1 gramo. Aunque no son las más diminutas del mundo, son bastante pequeñas, especialmente en comparación con la planta que la produce, que puede alcanzar una altura de 3 metros. Jesús destaca el hecho de que aún los pájaros anidan en sus ramas. La expresión «y echa grandes ramas», de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra, es una referencia a 2 pasajes del Antiguo Testamento. El primer pasaje es Salmos capítulo 104 y versículo 12. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. El segundo pasaje es Daniel capítulo 4, versículos 12 al 14. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol, y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. El Salmo capítulo 104 se refiere al poder de Dios cuando creó el mundo. Y Daniel capítulo 4 representa a Nabucodonosor como un gran árbol debajo del cual todos encuentran sombra y alimento. El punto que Jesús destaca en esta parábola del grano de mostaza es el siguiente. El reino de Dios, que fue muy pequeño al comienzo, llegará a ser grande e impresionante. En los días de Jesús, la gente pudo haber mirado con desprecio al predicador Galileo itinerante, cubierto de polvo y con su pequeño grupo de discípulos, pero el tiempo ha mostrado que su reino de gracia sigue expandiéndose por todo el mundo. De esta parábola del grano de mostaza nos deja las siguientes lecciones. Primera lección. El reino de Dios puede comenzar de manera insignificante, pero crece de manera impresionante. Esto nos enseña que no debemos subestimar los pequeños comienzos o los humildes esfuerzos en la obra de Dios, ya que pueden tener un impacto grande y duradero. Segunda lección. El crecimiento del reino es poderoso y transformador. Los creyentes deben confiar en el poder de Dios para transformar y hacer crecer su reino, incluso cuando no podemos ver el progreso inmediato. Tercera lección. El reino de Dios ofrece refugio y bendición. Descargue la lección desde nuestro sitio web en formato PDF y PowerPoint. En la descripción del video encontrarás el enlace. La parábola destaca que las aves del cielo pueden morar bajo la sombra de las grandes ramas del árbol de mostaza. Esto representa que el reino de Dios ofrece refugio, protección y bendición a aquellos que buscan amparo en él. Como creyentes, debemos recordar que el reino de Dios no solo crece y se expande, sino que también provee un lugar de seguridad y paz para todos los que vienen a él. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.